Que el Señor les conceda la paz y el bien. Que el Señor purifique mis labios y mi corazón para que pueda anunciar dignamente su evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron a sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto. Tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse. Y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Al conocer la muerte de Juan el Bautista, Jesús siente necesidad de ir a un lugar apartado y solitario. Se retira para hacer duelo, asimilar la muerte de Juan, asimilar el sentido del sufrimiento anunciado en el martirio del Bautista. Lo más probable es que Jesús estuviera pasando por una crisis ante la muerte de Juan. En ese lugar apartado y solitario, en la noche de la prueba, es fácil que nos envuelva la oscuridad del desaliento que lleva al aislamiento. Pero como sucede con frecuencia, Jesús se encuentra con una multitud que lo busca y le pide ayuda. Lo distrae de su propósito. El Señor apartará la mirada de sí mismo. Tiene ojos compasivos para los que están cansados y agobiados. El lugar apartado y solitario se vuelve el lugar para vivir el tiempo de gracia, de compasión y solidaridad. Se convierte en el espacio del encuentro con la misericordia. Lo lógico es que al final de un largo día, en el cual Jesús se la pasó curando a los enfermos, la gente hubiera regresado a su casa para satisfacer el hambre, tal como lo proponían sus discípulos. La propuesta era sensata, nada inoportuna. Ya era tarde, el lugar estaba desierto, la multitud era grande y solo había 5 panes y 2 pescados disponibles. Sin embargo, en la propuesta de los discípulos, Jesús advierte la sutil tentación de muchos de nosotros, la incapacidad de hacerse cargo del destino de los demás en nombre de la escasez de recursos. Sucedió aquel día, sucede en estos días. Tenemos solo 5 panes y 2 pescados. Si los apóstoles hubieran tomado los 5 panes y los 2 pescados y los hubieran dividido para repartirlos entre 5,000 personas, sin contar a mujeres y niños, cada una de ellas habría comido una minúscula migaja de pan y un minúsculo pedacito de pescado. Pero no fue así. No repartieron su miseria. ¿Qué hicieron? Le entregaron a Jesús cuanto tenían. El Señor bendijo la miseria y todos se saciaron. Multiplicar los recursos no puede darse sin antes poner a disposición de Jesús lo que somos y lo que tenemos. A menudo sucede que queremos multiplicar sin dar. En el mundo de la gracia, nada puede multiplicarse si antes
no hemos compartido. Frente a situaciones que nos desbordan, la pregunta que surge es, ¿qué será de mí si asumo el peso de la situación? Esta era quizá la pregunta que los discípulos se habían hecho en el secreto de su corazón, escudándose en un sano realismo. De esta manera parecía que saldrían bien librados de la situación. En realidad era una derrota. Si el relato hubiera terminado con la propuesta de los discípulos, se habían privado de ser testigos de cómo se puede satisfacer el hambre de tantas personas y que aún queden 12 canastas llenas. Y es que aquel que nos pide todo, nos lo devuelve todo en abundancia. Que la bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los guarde ahora y para siempre.